Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del alcohol? ¿Cómo afecta realmente a nuestra salud? ¿Es cierto eso de que una copita de vino tinto al día no solo es inofensiva, sino que podría ser hasta beneficiosa para el corazón? ¿Y en qué continente encontramos a los mayores consumidores de alcohol? En la cultura popular, pocas frases han capturado la ambivalencia de la humanidad hacia una sustancia con tanta agudeza como aquel famoso brindis de Homer Simpson. Por el alcohol, causa y a la vez solución de todos los problemas de la vida. Esta frase, aunque cómica, sirve como resumen para el complejo y a menudo contradictorio papel que el etanol ha desempeñado a lo largo de la historia. Es el brindis en las celebraciones y el consuelo en la soledad, el lubricante social que facilita la conexión y el catalizador de la violencia que la destruye, un sacramento en rituales religiosos y una toxina que devasta el cuerpo. Hoy os vamos a invitar, no a una copa, sino a acompañarnos en este viaje para intentar desentrañar esta paradoja que planteaba Homer acerca de que el alcohol, la droga más popular y aceptada del mundo, siempre se ha percibido como una solución, un facilitador social, una musa creativa, un mecanismo para afrontar los problemas de la vida y al mismo tiempo es, según las evidencias científicas, la causa de muchos de los problemas más devastadores que padecemos. Algunos dirán, ¿cómo va a ser tan malo si el ser humano ha bebido siempre? ¿No es algo nuevo? Y tendrán razón en que la relación de la humanidad con el alcohol no es un fenómeno moderno. ¿Sabéis cuál fue la primera bebida alcohólica que consumió el ser humano? No fue ni el vino ni la cerveza. La evidencia arqueológica y antropológica más sólida apunta a el hidromiel. A diferencia del vino o la cerveza, cuya producción requiere conocimientos de agricultura y horticultura, el hidromiel pudo descubrirse de forma casual. Se teoriza que el agua de lluvia acumulada en una colmena de abejas, al entrar en contacto con levaduras silvestres presentes en el aire, podría haber fermentado de forma natural la miel, dando lugar a una bebida dulce y embriagadora. Restos arqueológicos hallados en China, que datan de hace 9.000 años, confirman la presencia de una bebida fermentada a base de miel, a menudo mezclada con arroz y frutas. Hallazgos posteriores en Europa, como en Alemania, también confirman su importancia en culturas posteriores. Más allá de su antigüedad, el hidromiel poseía una profunda significación cultural en civilizaciones de todo el mundo. En las mitologías griega, romana, celta y nórdica, era considerado el néctar de los dioses, una bebida que otorgaba sabiduría, inspiración poética e incluso la inmortalidad. Su consumo era un elemento central en rituales y celebraciones. Los guerreros vikingos celebraban sus victorias en grandes salones con hidromiel. Los druidas celtas lo utilizaban en ceremonias religiosas y su ingesta compartida servía para sellar treguas y alianzas. La expresión moderna luna de miel tiene sus raíces en la tradición nórdica de que las parejas de recién casados bebieran hidromiel durante un ciclo lunar completo, aproximadamente 30 días, para asegurar la fertilidad y la felicidad en su unión. El declive de la popularidad del hidromiel coincidió con el auge de la viticultura en el sur de Europa. La producción de vino a partir de la uva permitía obtener alcohol de forma más segura y en mayores cantidades. Esto hizo que el vino se popularizara y que el hidromiel quedara relegado a las frías tierras del norte de Europa, donde no se podían cultivar viñedos. ¿Pero entonces el vino fue anterior a la cerveza? Se trata de una cuestión compleja. La evidencia más antigua de una bebida similar a la cerveza, usada en rituales funerarios, data de hace 13.000 años, en la cueva de Raquefet, en el actual territorio de Israel, es decir, mucho antes de que el ser humano inventara la agricultura, de manera que la cerveza ritual sí es más antigua. Sin embargo, la primera bebida alcohólica producida de forma sistemática y a gran escala fue el vino, ya en el contexto de las primeras sociedades agrícolas,
concretamente en Georgia, donde se empezó a elaborar esta bebida alcohólica hace 8.000 años. La primera evidencia clara de consumo social de cerveza proviene del yacimiento de Tel Saf, también en el actual Israel, y data de hace 7.000 años. Allí se encontraron residuos de almidón de trigo y cebada fermentados en vasijas de cerámica, pero la evidencia más impactante de la producción de cerveza a gran escala procede del antiguo Egipto. En Abidos se descubrió una cervecería de alta producción de en torno al 3100 a.C., durante el reinado de Narmer, el faraón que unificó el antiguo Egipto. Esta instalación, considerada la más antigua del mundo, tenía la capacidad de producir unos 22.400 litros de cerveza de una sola vez, lo que subraya su importancia industrial y su función en los rituales reales y funerarios. Además, la bebida funcionaba como una forma de pago. Los obreros que construyeron las pirámides de Giza recibían raciones diarias de pan y cerveza como salario. La cerveza también desempeñaba un papel central en la religión, con ofrendas a los dioses y festivales como las fiestas de la embriaguez en honor a la diosa Hathor. La receta escrita más antigua que se conserva para la elaboración de cerveza se encuentra en un poema sumerio de 3.900 años de antigüedad dedicado a Ninkasi, la diosa patrona de la elaboración de cerveza. Durante milenios, las bebidas alcohólicas se limitaron a lo que la fermentación natural podía producir: cervezas y vinos con una graduación relativamente baja. El siguiente gran salto tecnológico fue la destilación. Aunque formas primitivas de este proceso eran conocidas por los alquimistas en la antigua Mesopotamia y en el Egipto romano para la elaboración de perfumes y esencias, la verdadera destilación de bebidas alcohólicas no comenzó hasta el siglo XII en China, durante las dinastías Jin o Song del Sur. Esta tecnología se difundió a través del mundo árabe y fue perfeccionada en la Europa medieval. En el siglo XIV, los monasterios comenzaron a producir aqua vitae o agua de la vida, un destilado de vino que inicialmente se usaba con fines medicinales. Este fue el origen de los licores y bebidas espirituosas y marcó un punto de inflexión en la historia del alcohol. La potencia del etanol disponible para el consumo humano aumentó de forma drástica, introduciendo un nuevo nivel de riesgo de adicción. Esta progresión histórica puede interpretarse como una especie de carrera armamentística tecnológica de la intoxicación. Cada innovación, desde la fermentación accidental, pasando por la producción deliberada de cerveza y vino, hasta la destilación de licores de alta graduación, representa un aumento significativo en la concentración y potencia del etanol. Nuestra biología, que evolucionó en un mundo donde el alcohol era escaso y de baja potencia, se encuentra mal equipada para manejar los productos de la destilación moderna. Este desajuste fundamental entre nuestra fisiología evolutiva y nuestra tecnología química es un factor clave que impulsa la adicción y el daño en el mundo contemporáneo. A medida que esta tecnología se extendía, el alcohol se integraba cada vez más en el tejido social, desde los simposios filosóficos de la antigua Grecia hasta los rituales religiosos de los cultos dionisíacos, sentando las bases de la compleja y a menudo peligrosa relación que mantenemos con él en la actualidad. Hoy, el consumo medio anual entre las personas que beben alcohol es de 27 gramos de alcohol puro al día, lo que equivale aproximadamente a 2 copas de vino o 2 cervezas. Para comprender la magnitud del impacto que el alcohol tiene en nuestras vidas, debemos hablar de la mortalidad que provoca. Los datos reunidos por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dibujan un cuadro alarmante que a menudo se ve eclipsado por otras crisis de salud pública. Según un informe publicado en junio de 2024 por la OMS, en el año 2019 el consumo de alcohol fue directamente responsable de 2,6 millones de muertes en todo el mundo.
Esta cifra representa el 4,7% de todas las muertes a nivel global, lo que significa que casi 1 de cada 20 personas que murieron ese año lo hizo por una causa atribuible al alcohol. Para contextualizar este número es fundamental compararlo con otras causas de muerte. Anualmente, 1,19 millones de personas mueren en accidentes de tráfico en todo el mundo. Las lesiones relacionadas con la violencia, que incluyen todos los homicidios, se cobran 1,25 millones de vidas. Así que ya veis que el alcohol por sí solo supera con creces estas cifras. De hecho, el número de muertes atribuibles al alcohol es mayor que el de las muertes por accidentes de tráfico, homicidios y suicidios juntos. Como vemos, es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial y su impacto a menudo se subestima en el discurso público. La mortalidad relacionada con el alcohol no se distribuye de manera uniforme. Existe una marcada disparidad de género. De los 2,6 millones de personas que murieron por esta causa en 2019, una gran mayoría, 2 millones, fueron hombres, por 600.000 mujeres. Esto se traduce en que el alcohol es responsable del 6,7% de todas las muertes masculinas, frente al 2,4% de todas las femeninas. Quizás el aspecto más trágico de la mortalidad por alcohol es su gran impacto en los jóvenes. En 2019, la proporción más alta de muertes atribuibles al alcohol, un 13%, se produjo en el grupo de edad de 20 a 39 años. Este dato es crucial porque desmonta la percepción común de que las muertes por alcohol son principalmente el resultado de enfermedades crónicas, como la cirrosis hepática, que se desarrollan en la vejez. Además, este impacto va más allá de la cifra de muertes. En salud pública se utiliza una medida llamada años de vida potencial perdidos para cuantificar la pérdida real para la sociedad. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos, donde se producen unas 178.000 muertes al año por un consumo excesivo de alcohol, cada uno de estos fallecimientos representa de media 24 años de vida que no se vivieron. Esto se traduce en millones de años de productividad, creatividad y vida familiar truncados a nivel global. Si bien las enfermedades crónicas son una causa importante de muerte en las poblaciones de mayor edad, la letalidad del alcohol para los jóvenes se manifiesta de forma aguda. Mueren a causa de los efectos inmediatos del consumo, lesiones por accidentes de tráfico u otro tipo de imprudencias, como el conocido balconing, peleas con otros, autolesiones e intoxicaciones agudas por alcohol. El alcohol no solo acorta vidas, las trunca en su plenitud máxima, representando una de las principales causas de mortalidad prematura a nivel mundial. De las 2,6 millones de muertes de 2019 debido al alcohol, más de la mitad, 1,6 millones, se debieron a enfermedades no transmisibles. De estas, unas 546.000 personas fallecieron a causa de enfermedades digestivas, cuya principal causa es la enfermedad hepática alcohólica, fundamentalmente la cirrosis. El hígado, como sabéis, es el principal órgano responsable de metabolizar el alcohol. 474.000 murieron por enfermedades cardiovasculares. El consumo crónico y excesivo está relacionado con la hipertensión, la cardiomiopatía alcohólica, las arritmias y el accidente cerebrovascular. Y 401.000 perdieron la vida por distintos tipos de cáncer. El alcohol causa al menos 7 tipos de cáncer, incluyendo algunos de los más comunes, de boca y faringe, de esófago, de laringe, de hígado, colorectal, de páncreas y cáncer de mama en mujeres. Un total de 724.000 personas perdieron la vida debido a traumatismos y lesiones, categoría que abarca desde accidentes de tráfico a violencia y autolesiones. Y finalmente, 284.000
fallecieron por culpa de enfermedades transmisibles, ya que el alcohol debilita el sistema inmunitario y aumenta los comportamientos de riesgo, afectando la transmisión y progresión de enfermedades como la tuberculosis y el VIH. Por tanto, el alcohol no solo crea sus propias vías hacia la muerte, como la enfermedad hepática alcohólica, sino que también aumenta muchos de los principales vectores de mortalidad humana. Es una toxina para el sistema cardiovascular, un inmunosupresor, un potente desinhibidor que deteriora el juicio y un carcinógeno al nivel del amianto, la radiación y el tabaco. Asimismo, influye en la salud reproductiva, ya que el consumo de alcohol durante el embarazo puede tener consecuencias devastadoras, incluyendo aborto espontáneo y un espectro de discapacidades de por vida, conocido como trastornos del espectro alcohólico fetal, que pueden causar en el niño problemas físicos de comportamiento y de aprendizaje. Para comprender por qué el alcohol ejerce un poder tan inmenso sobre el comportamiento humano, es necesario descender al nivel de la neuroquímica. El alcohol es una molécula simple, pero su impacto en el complejo ecosistema del cerebro es multifacético. Actúa principalmente sobre los dos sistemas de neurotransmisores más importantes del cerebro, alterando el delicado equilibrio entre la excitación y la inhibición. El cerebro humano opera a través de una red de señales eléctricas y químicas. El alcohol interfiere directamente con los dos interruptores químicos más importantes que regulan esta actividad. El ácido gamma-aminobutírico, comúnmente conocido como GABA, es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, algo así como el pedal del freno del sistema nervioso. El aumento de la inhibición es lo que produce los efectos iniciales de relajación, sedación y reducción de la ansiedad que muchos bebedores buscan. El glutamato, por su parte, es el principal neurotransmisor excitador, el pedal del acelerador del cerebro. El alcohol inhibe la función del glutamato y con ello ralentiza aún más la actividad cerebral, contribuyendo a la sedación, el deterioro cognitivo y la pérdida de memoria. Además de suprimir la actividad cerebral general, el alcohol secuestra el sistema de recompensa del cerebro. El consumo de alcohol provoca la liberación de dopamina en áreas clave como el núcleo accumbens. La dopamina es el neurotransmisor del placer, la motivación y el refuerzo. Al inundar este circuito con dopamina, el alcohol enseña al cerebro que beber es una actividad gratificante que debe repetirse, sentando las bases neuroquímicas de la adicción. El cerebro es un órgano adaptable. Cuando se expone de forma crónica al alcohol, intenta compensar la constante supresión de su actividad. Para restablecer el equilibrio, reduce la sensibilidad de sus receptores GABA, de manera que el freno se vuelve menos eficaz y aumenta la sensibilidad y el número de sus receptores de glutamato, lo que hace que el acelerador se vuelva más sensible. Este proceso de neuroadaptación es la base de la tolerancia. Se necesita cada vez más alcohol para lograr el mismo efecto sedante. Ese mecanismo de adaptación se convierte en la fuente del síndrome de abstinencia. Cuando se retira el alcohol, el cerebro se encuentra en un estado peligrosamente desequilibrado. Los frenos GABA son débiles y los aceleradores glutamato son hipersensibles. El resultado es un estado de hiperexcitabilidad neuronal que se manifiesta en forma de ansiedad, temblores, insomnio y en casos graves convulsiones y delirium tremens. El cerebro, en su intento de protegerse de los efectos de la droga, crea precisamente las condiciones que hacen que la droga sea tan adictiva y su ausencia tan peligrosa. Es una trampa biológica perfecta. Más allá de los cambios funcionales, el consumo crónico de alcohol causa un daño físico directo al cerebro. El alcohol y su metabolito, el acetaldehído, son neurotóxicos. El estrés oxidativo y la neuroinflamación que provocan conducen a la muerte de las células cerebrales. Esto se manifiesta como atrofia cerebral, es decir,
una contracción del tejido cerebral. Las imágenes por resonancia magnética de personas con un largo historial de consumo excesivo de alcohol muestran una reducción visible del volumen, especialmente en la corteza cerebral, la capa externa responsable del pensamiento superior y la materia blanca, las vías de comunicación que conectan diferentes regiones del cerebro. El alcoholismo crónico puede provocar un grave daño cerebral llamado síndrome de Wernicke-Korsakoff. Este problema no ocurre directamente por la toxicidad del alcohol, sino porque el abuso prolongado causa una falta severa de tiamina, vitamina B1, un nutriente vital para que las neuronas obtengan energía. Sin ella, hay neuronas cerebrales que literalmente mueren de hambre. El Wernicke-Korsakoff se presenta en dos etapas. La primera sería la encefalopatía de Wernicke, una emergencia médica caracterizada por 3 síntomas. La persona sufre confusión, problemas para mover los ojos y una marcha inestable, como si estuviera ebria permanentemente. Es la ataxia. Es crucial tratarla de inmediato con altas dosis de tiamina para revertir los daños. Si no se hace esto, evoluciona hacia la segunda fase, la de Korsakoff. En esta, la persona es incapaz de crear nuevos recuerdos y puede olvidar gran parte de su pasado. Para compensar esas lagunas, su cerebro inventa historias no porque mienta, sino para intentar dar sentido a sus recuerdos rotos. Si no se trata a tiempo, el daño se vuelve crónico e irreversible. Si el alcohol resulta perjudicial para el cerebro adulto, su impacto en el cerebro adolescente es aún más profundo y duradero. La adolescencia es un periodo crítico de desarrollo neurológico. Durante esa época, el cerebro experimenta una remodelación masiva y la introducción de una neurotoxina como el alcohol puede alterar de forma permanente su trayectoria de desarrollo. 2 áreas del cerebro son particularmente vulnerables durante la adolescencia debido a su rápido desarrollo. Una de ellas es el córtex prefrontal, sede de las funciones ejecutivas, juicio, toma de decisiones, control de impulsos y planificación. Es una de las últimas áreas del cerebro en madurar por completo. La otra es el hipocampo, crucial para el aprendizaje y la formación de la memoria, que también experimenta un desarrollo significativo durante la adolescencia. Los estudios de neuroimagen han demostrado que los adolescentes que beben en exceso tienen hipocampos y lóbulos prefrontales más pequeños que sus compañeros no bebedores, de manera que el consumo de alcohol durante la adolescencia puede causar un daño estructural duradero. La investigación, principalmente llevada a cabo con animales, ha revelado una peligrosa paradoja neurobiológica. Los adolescentes son menos sensibles a los efectos sedantes y de deterioro motor del alcohol en comparación con los adultos. Pueden beber más antes de sentirse somnolientos o perder la coordinación. Sin embargo, son más sensibles a los efectos del alcohol que alteran la memoria y el aprendizaje. Esta combinación crea una tormenta perfecta. La menor sensibilidad a los efectos negativos permite a los adolescentes consumir mayores cantidades de alcohol en una sola borrachera, mientras que su mayor sensibilidad a los efectos cognitivos significa que cada episodio de consumo causa un daño más significativo a su capacidad de aprendizaje y memoria. Además, la exposición temprana al alcohol no solo causa daño inmediato, sino que aumenta drásticamente el riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de alcohol, o TCA, en la edad adulta. Cuanto antes comienza una persona a beber, mayor es el riesgo. Además, el daño infligido al córtex prefrontal y al hipocampo puede resultar en déficits de por vida en las funciones ejecutivas y la memoria, lo que afecta al rendimiento académico, las perspectivas profesionales y la capacidad general para afrontar los problemas del día a día de un adulto, es decir, que puede tener consecuencias para toda la vida. Como estamos viendo, el alcohol es un veneno sistémico que provoca una cascada de fallos celulares que luego se manifiestan como una amplia y diversa gama de enfermedades mortales.
Sin embargo, durante décadas ha dominado el discurso público una narrativa reconfortante. La idea de que el consumo moderado, especialmente de vino tinto, no solo es inofensivo, sino que podría ser beneficioso para la salud, particularmente para el corazón. Esta creencia, promovida tanto por la cultura popular como por algunos estudios científicos iniciales, ha sido ahora sistemáticamente desmantelada por una abrumadora evidencia científica. El mito del consumo moderado se basaba en gran medida en estudios observacionales que mostraban una curva en forma de J en la relación entre el alcohol y la mortalidad. Los bebedores empedernidos tenían lógicamente un riesgo de muerte mucho mayor, pero los bebedores moderados parecían tener un riesgo de muerte ligeramente menor que los abstemios. Sin embargo, en los últimos años, el consenso científico ha refutado esta idea. El punto de inflexión fue el estudio de la carga global de enfermedad, GBD por sus siglas en inglés, de 2018, publicado en la revista médica The Lancet. Este análisis masivo, que examinó datos de 195 países, llegó a una conclusión inequívoca. Para la salud, la cantidad más segura de alcohol es 0. La OMS reforzó este hallazgo en una declaración de 2023, también en The Lancet, en la que afirmó: en lo que respecta al consumo de alcohol, no existe una cantidad segura que no afecte a la salud. El riesgo, especialmente para el cáncer, comienza desde la primera gota. Cualquier bebida que contenga etanol, independientemente de su calidad o precio, plantea un riesgo. Pero ¿por qué en estudios anteriores decían que los bebedores moderados tenían un riesgo de muerte ligeramente inferior al de los abstemios? Debido a un fallo metodológico fundamental conocido como el sesgo del abstemio. El grupo de no bebedores, utilizado como comparación en estos estudios, a menudo incluía a personas que no bebían porque ya tenían problemas de salud o eran exbebedores empedernidos que habían dejado de beber debido a problemas de salud inducidos por el alcohol. Esto provocaba que el grupo de abstemios fuese artificialmente menos saludable y que en comparación con ellos los bebedores moderados parecieran más sanos, cuando en realidad no era el alcohol lo que les proporcionaba un beneficio, sino la mala salud preexistente del grupo de control, que sesgaba los resultados. Aunque otros estudios como el GBD de 2020 sugieren que para adultos mayores de 40 años que viven en regiones con una alta carga de enfermedades cardiovasculares, los pequeños beneficios para el corazón de un consumo muy ligero, menos de una bebida estándar al día, podrían en teoría superar los riesgos, ese mínimo beneficio se ve superado por el aumento del riesgo de cáncer, que comienza con la primera gota. De ahí que el consenso de la OMS y la comunidad científica global sea el que ya hemos dicho. Para la salud, la cantidad más segura de alcohol es 0. Este cambio de paradigma redefine nuestra comprensión del riesgo. El debate ya no es sobre el consumo responsable del que tanto se habla en los anuncios de bebidas alcohólicas, ya que no hay una dosis saludable. El término alcohólico está cargado de estigma y a menudo evoca imágenes estereotipadas de una persona cuya vida se ha desmoronado por completo. Sin embargo, la realidad clínica tiene muchos matices. La medicina moderna define el alcoholismo como un trastorno por consumo de alcohol, el mencionado TCA, una condición médica diagnosticable con criterios específicos y que existe en un espectro de gravedad. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, más conocido como DSM-5, establece 11 criterios para el TCA. La presencia de al menos 2 de estos síntomas en un periodo de 12 meses indica la existencia de un trastorno. La gravedad se determina por el número de criterios cumplidos. Si es leve, se dan de 2 a 3 síntomas. Si es moderado, de 4 a 5 síntomas. Y si es grave, habrá 6 o más síntomas. Esta aproximación espectral es crucial porque reconoce que el trastorno por consumo de alcohol no es una condición de todo o nada, sino un continuo que puede afectar a personas con diferentes grados de severidad.
¿Y cuáles son esos 11 criterios? Os estaréis preguntando. Número 1. Se consume alcohol con frecuencia en cantidades mayores o durante un periodo más prolongado de lo que se pretendía. Número 2. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o reducir el consumo de alcohol. Número 3. Se invierte una gran cantidad de tiempo en actividades necesarias para obtener alcohol, consumirlo o recuperarse de sus efectos. Número 4. Se experimenta un fuerte deseo o necesidad de consumir alcohol. Número 5. El consumo recurrente de alcohol lleva al incumplimiento de obligaciones importantes en el trabajo, la escuela o el hogar. Punto 6. Se continúa bebiendo pese a tener problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes causados por los efectos del alcohol. Número 7. Se abandonan o reducen importantes actividades sociales, ocupacionales o recreativas debido al consumo. Número 8. Se ingiere alcohol de forma recurrente en situaciones en las que es físicamente peligroso. Número 9. Se continúa consumiendo a pesar de saber que se tiene un problema físico o psicológico persistente que probablemente ha sido causado por el alcohol. Número 10. Se manifiesta una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de alcohol para conseguir la intoxicación o el efecto deseado, o un efecto marcadamente disminuido con el consumo continuado de la misma cantidad de alcohol. Y número 11. Se manifiesta el síndrome de abstinencia característico del alcohol o se consume alcohol o una sustancia estrechamente relacionada para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. Especialmente difícil de identificar y de tratar es el alcohólico de alto funcionamiento. Son individuos que cumplen los criterios clínicos para un TCA moderado o grave, pero que logran mantener sus responsabilidades profesionales, familiares y sociales. Su éxito externo sirve como una máscara que oculta la gravedad de su dependencia, tanto para ellos mismos como para los demás. Las características comunes incluyen el uso del alcohol como principal mecanismo para lidiar con el estrés, una alta tolerancia que les permite consumir grandes cantidades sin una intoxicación aparente, cambios de personalidad notables cuando beben y episodios de lagunas mentales o apagones. El fenómeno del alcohólico de alto funcionamiento pone de relieve un problema más amplio, el alcoholismo oculto. Los estudios indican que los médicos a menudo no logran identificar el alcoholismo en sus pacientes. Además, existe una profunda desconexión entre la autopercepción y la realidad clínica. Muchas personas con una dependencia clínicamente significativa se describen a sí mismas como bebedoras ligeras o moderadas. Las encuestas nacionales muestran que si bien millones de personas cumplen los criterios para un TCA, el número de individuos que practican el conocido como binge drinking, el atracón de alcohol, es mucho mayor, lo que indica una vasta población en riesgo. Este fenómeno se ve exacerbado por la normalización cultural de comportamientos que son de hecho síntomas clínicos de un TCA. El consumo excesivo de alcohol los fines de semana, beber más de lo previsto o continuar bebiendo a pesar de las discusiones con la pareja son comportamientos a menudo vistos como normales. La línea entre el considerado consumo social normal y un trastorno médico diagnosticable es, por lo tanto, más borrosa de lo que la mayoría de la gente piensa. El alcoholismo de alto funcionamiento prospera porque su patología se esconde a plena vista, camuflada por normas culturales que reflejan los síntomas de la propia enfermedad. Porque no nos engañemos, en la sociedad existe una imagen positiva del alcohol, a menudo aclamado como un lubricante social, una sustancia que facilita la interacción, reduce la timidez y fomenta la camaradería. Esta creencia está respaldada por mecanismos psicológicos reales. Sin embargo, esta misma sustancia es también un potente catalizador de la violencia, la agresión y las lesiones. Comprender cómo el alcohol puede ser ambas cosas es clave para desentrañar su paradójica naturaleza social. La percepción del alcohol como facilitador social se explica por varias teorías psicológicas.
Por ejemplo, tenemos la de la miopía alcohólica, propuesta por los psicólogos estadounidenses Claude M. Steele y Robert A. Josephs, que apunta que el alcohol no cambia la personalidad, sino que estrecha el foco de atención a las señales más inmediatas y prominentes del entorno, ignorando las más distantes o abstractas. En un contexto social, esto significa que una persona bajo los efectos del alcohol puede centrarse en su presente, en la conversación inmediata y agradable, mientras que las inhibiciones, las ansiedades sociales y las preocupaciones sobre las consecuencias a largo plazo, que son señales más distantes, se desvanecen. El alcohol es particularmente eficaz para reducir la ansiedad ante amenazas impredecibles. Las interacciones sociales son inherentemente impredecibles, llenas de la posibilidad de un rechazo o un momento incómodo. Al mitigar la ansiedad asociada con esta incertidumbre, el alcohol puede hacer que las situaciones sociales parezcan menos intimidantes. Asimismo, en entornos de grupo, el alcohol puede aumentar los sentimientos de cercanía y la frecuencia de las emociones positivas compartidas. Un estudio observó que los grupos que bebían alcohol mostraban más sonrisas genuinas y más momentos de conexión en los que todos los miembros del grupo sonreían simultáneamente en comparación con los grupos sobrios. Esta imagen benigna contrasta fuertemente con lo que os hemos contado acerca de la mortalidad y los problemas de salud vinculados al alcohol. La teoría de la miopía alcohólica cree haber dado con la clave para reconciliar estas dos caras del alcohol. El alcohol no es inherentemente un lubricante social ni un catalizador de la violencia, es un amplificador del contexto. En un entorno positivo y de apoyo, como una cena con amigos o una celebración, el alcohol suele amplificar las señales positivas, fomentando la vinculación y la euforia. En un entorno tenso o conflictivo, un bar abarrotado o una discusión de pareja, el mismo estrechamiento del foco hace que la persona ignore las señales inhibitorias, normas sociales, consecuencias futuras, la perspectiva de la otra persona, y reaccione de forma exagerada a las señales provocadoras, como una mirada o un insulto, sea real o no. Por cierto, como veis, la teoría de la miopía alcohólica parece no tener demasiado en cuenta la personalidad del individuo que ingiere el alcohol. Hay otras hipótesis psicológicas, como las teorías de la desinhibición y la predisposición, que vienen a decir que el alcohol no crea la agresión de la nada, que lo que hace es debilitar los frenos sociales y el autocontrol que normalmente mantienen a raya las tendencias agresivas de una persona. El alcohol destapa o sube el volumen de la personalidad subyacente. Como sabemos, hay terceras personas que se pueden ver perjudicadas porque un individuo beba alcohol en exceso, desde aquellas que mueren tras ser atropelladas a las que fallecen por sufrir una agresión violenta, entre otros posibles casos. Asimismo, el impacto del trastorno por consumo de alcohol se puede ver en las familias del afectado. No en pocas ocasiones deja cicatrices profundas y a menudo invisibles en los niños, que pueden durar toda la vida. Crecer en un hogar con un progenitor alcohólico es una experiencia que moldea el desarrollo emocional y psicológico. Los niños de padres con un TCA a menudo crecen en un entorno caracterizado por el caos, la imprevisibilidad, la negligencia emocional o física y la exposición a conflictos constantes. La vida familiar se organiza en torno a la adicción del progenitor y los niños aprenden a una edad temprana a navegar por un paisaje emocional volátil, donde las promesas se rompen y la seguridad es efímera. Para sobrevivir en este entorno, los niños desarrollan una serie de mecanismos de afrontamiento y rasgos de personalidad. Estos rasgos, que son adaptativos en un hogar disfuncional, a menudo se vuelven desadaptativos en la edad adulta. La organización Adult Children of Alcoholics, un grupo de apoyo para personas que crecieron en un entorno de alcoholismo o disfunción familiar, ha identificado 14 rasgos comunes en los hijos adultos de alcohólicos. Estos son algunos de ellos. Aislamiento y dificultad para confiar en los demás. Baja autoestima y autocrítica severa. Una búsqueda constante de aprobación.
una necesidad compulsiva de controlar el entorno, las relaciones y las propias emociones, en contraposición con el caos vivido en el hogar alcohólico. Un sentido de la responsabilidad exagerado. Asumen responsabilidades de adulta a una edad temprana para intentar traer estabilidad a la familia, lo que a menudo conduce al perfeccionismo y al agotamiento. Tendencia a repetir patrones de relaciones disfuncionales, de manera que en no pocas ocasiones se sienten atraídos por parejas que necesitan ser rescatadas. Una reacción exagerada al cambio imprevisto, por pequeño que sea, y una mentalidad de víctima, una tendencia a percibir que los demás les hacen daño como resultado de haber sido víctimas reales de la negligencia o el abuso en la infancia. Estos rasgos no son cicatrices psicológicas aleatorias, son estrategias de supervivencia aprendidas. La hipervigilancia es necesaria en un hogar caótico, pero es destructiva en una relación estable. Complacer a los demás es una forma de desactivar a un padre volátil, pero conduce a la pérdida de la propia identidad en la edad adulta. Este es el núcleo de la herencia del trauma. Los mismos mecanismos de afrontamiento que permitieron a un niño sobrevivir se convierten en la fuente de su sufrimiento en la edad adulta, perpetuando así el ciclo de la disfunción. Los resultados a largo plazo para los hijos adultos de alcohólicos son graves. Se enfrentan a un mayor riesgo de trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión, y son más propensos a desarrollar ellos mismos un trastorno por consumo de sustancias. Existen muchos mitos en torno al consumo del alcohol. Seguro que abajo en los comentarios nos podéis dejar algunos. Por ejemplo, quizás hayáis oído decir que da energía. La sensación inicial de euforia, desinhibición y confianza que se experimenta al empezar a beber se confunde a menudo con un efecto estimulante, pero esta percepción es engañosa. Lo que ocurre es que el alcohol suprime la actividad de la corteza cerebral, la parte del cerebro responsable del juicio, el autocontrol y las inhibiciones. Al apagar estos frenos, la persona se siente más sociable y audaz. Simultáneamente, el alcohol provoca un aumento en la liberación de dopamina en el sistema de recompensa del cerebro, lo que genera una sensación temporal de placer y bienestar. Sin embargo, a medida que aumenta la concentración de alcohol en sangre, su efecto depresor del sistema nervioso central se hace más evidente. Ralentiza la actividad cerebral, lo que resulta en un deterioro de la coordinación, el habla, el tiempo de reacción y la capacidad de pensar con claridad. Además, aunque el alcohol contiene calorías, 7 por gramo, son calorías vacías. El cuerpo no puede utilizarlas eficientemente como combustible para los músculos como hace con los carbohidratos. En su lugar, el organismo prioriza la metabolización del alcohol por ser una toxina, y la energía sobrante se convierte a menudo en ácidos grasos que se almacenan como grasa corporal. Tal vez hayáis escuchado decir a alguien que se ha tomado unas copas de más y que tiene que coger el coche: no hay problema, ahora me tomo un café y se me pasa. Este es un mito muy peligroso. El alcohol es un depresor que causa somnolencia y deteriora las funciones cognitivas. La cafeína, el principio activo del café, es un potente estimulante. La combinación de ambas sustancias no se anula mutuamente. En su lugar, crea un estado conocido como borracho despierto. La cafeína enmascara los efectos sedantes del alcohol, generando una falsa y peligrosa sensación de sobriedad y alerta. Una persona en este estado puede sentirse lo suficientemente despierta como para realizar tareas complejas como conducir un vehículo, cuando en realidad su juicio, tiempo de reacción y coordinación motora siguen estando gravemente afectados por el alcohol. Esta disociación entre la percepción subjetiva y la capacidad real aumenta drásticamente el riesgo de tomar malas decisiones y de verse implicado en accidentes. Además, tanto el alcohol como la cafeína son diuréticos, por lo que su consumo combinado puede agravar la deshidratación. Así que ya sabéis, el café no reduce la concentración de alcohol en sangre, no acelera su metabolización, ni revierte el estado de intoxicación. También se suele decir que el alcohol calienta el cuerpo.
Falso también. El alcohol provoca vasodilatación, es decir, la dilatación de los vasos sanguíneos cercanos a la superficie de la piel. Esto crea una sensación de calor, pero en realidad acelera la pérdida de calor corporal desde el núcleo, aumentando el riesgo de hipotermia en ambientes fríos. Vamos a por otro mito. El orden de las bebidas importa. ¿Conocéis la frase cerveza antes de licor nunca te dará peor? La realidad es que el nivel de intoxicación depende exclusivamente de la cantidad total de etanol consumido y de la velocidad a la que se consume, no del tipo ni del orden de las bebidas. Una bebida estándar de cerveza, 330 mililitros, vino, 150 mililitros o licor, 40 mililitros, contiene aproximadamente la misma cantidad de alcohol puro. Tampoco es cierto que comer mucho antes de beber te mantenga sobrio. La presencia de alimentos en el estómago solo ralentiza la absorción del alcohol en el torrente sanguíneo, pero no la impide. La intoxicación se producirá igualmente, aunque eso sí, de forma más gradual. ¿Alguno de vosotros cree que el alcohol ayuda a dormir? Aunque puede inducir somnolencia y facilitar el inicio del sueño, perturba gravemente su calidad. Suprime la fase de sueño REM, que es crucial para el descanso y la consolidación de la memoria. El resultado es un sueño fragmentado y poco reparador, que lleva a despertarse sintiéndose cansado. Al principio del vídeo os dijimos que íbamos a deciros en qué continente encontramos a los mayores consumidores de alcohol del planeta. La respuesta es en Europa, con un consumo medio de 9,2 litros de alcohol puro por habitante, seguida por el continente americano, con 7,5 litros, según los datos más recientes de la OMS. Y dentro de Europa, los países del centro del continente y del este suelen encabezar las clasificaciones. Pero es crucial entender que las cifras de consumo per cápita pueden resultar engañosas. Un porcentaje significativo de la población mundial no consume alcohol en absoluto. En América, por ejemplo, el 29% de la población es abstemia de por vida. A esto hay que sumar un porcentaje adicional de personas que, habiendo bebido en el pasado, han dejado de hacerlo. Esto significa que el consumo real entre quienes sí beben es mucho mayor de lo que sugiere el promedio general. Así, en el continente americano, mientras que el consumo promedio para toda la población es de cerca de 8 litros de alcohol puro al año, si se considera solo a los bebedores, la cifra se dispara a los 15 litros. En cualquier caso, la medición del consumo total no nos cuenta toda la historia. La incidencia del alcohol sobre la salud pública se manifiesta en la prevalencia de los trastornos por consumo de alcohol y la mortalidad atribuible. A nivel mundial se estima que en 2019 unos 209 millones de personas, es decir, el 3,7% de la población adulta, sufrían dependencia del alcohol. Si hablamos de los países que tienen las tasas más altas de trastornos por consumo de alcohol, encontramos a Rusia y Hungría, con aproximadamente un 15% de sus poblaciones masculinas afectadas. En las mujeres ronda el 3%. Estas cifras ponen de manifiesto un grave problema de salud pública en estas naciones. Datos más antiguos de 2014 ya señalaban a ambos países como los que sufrían mayores problemas de alcoholismo, lo que nos indica que el problema viene de atrás. Por su parte, el continente americano presenta la prevalencia de TCA más alta del mundo para las mujeres, 5,1%, y la segunda más alta para los hombres, 11,5%, solo por detrás de la región europea. Si nos fijamos en los estragos que provoca el alcohol en América, la Organización Panamericana de la Salud ha informado de que en 2016 el alcohol causó aproximadamente 379.000 muertes en la región, lo que representa el 6,5% de todas las muertes. Un estudio de 2014 destacó tasas de mortalidad particularmente altas en países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Si hablamos de España, aunque el consumo está ligeramente por encima de la media de la Unión Europea, en torno a los 10 litros de alcohol puro por adulto al año, cuenta con una de las tasas de mortalidad por TCA
más bajas. Entre 2010 y 2017 el alcohol causó un promedio de 15.489 muertes al año, es decir, el 3,85% del total de las muertes. ¿A qué se debe eso? A la paradoja del consumo y el daño, y es que un alto consumo per cápita no se traduce automáticamente en las tasas más elevadas de mortalidad o de trastornos relacionados con el alcohol. El patrón de consumo y los factores socioeconómicos son en muchos casos más predictivos del daño que el volumen total consumido. Así, una cultura en la que el consumo es menos frecuente pero mucho más intenso en cada ocasión, los atracones de los que hablábamos, puede ser significativamente más perjudicial para la salud que una cultura de consumo diario moderado, como la que se observa en algunos países mediterráneos con el vino en las comidas. En Nicaragua ocurre justo lo contrario. Tienen un consumo per cápita relativamente bajo y en cambio la tasa de mortalidad por trastornos vinculados al alcohol es de las más altas de América. La OMS y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, son las principales fuentes de estos datos, aunque las cifras pueden variar ligeramente entre informes y años de publicación. Pero intentemos no ser tan pesimistas. En medio de las sombrías estadísticas está surgiendo una tendencia cultural que parece ofrecer un futuro diferente. Las generaciones más jóvenes, en particular la generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, están redefiniendo su relación con el alcohol de una manera que podría tener implicaciones profundas y duraderas. Los datos indican un claro descenso en el consumo de alcohol entre los jóvenes. Una encuesta de 2023 de Gallup, empresa estadounidense de análisis y encuestas, reveló que el porcentaje de adultos menores de 35 años que beben alcohol se redujo del 72% al 62% en 2 décadas. En promedio, la generación Z bebe un 20% menos que los millennials, quienes a su vez bebían menos que las generaciones anteriores. Aunque algunos datos recientes sugieren un repunte en el consumo tras la pandemia de COVID-19, la tendencia a largo plazo apunta a una disminución sostenida. Este cambio no se debe a un único factor, sino a una confluencia de fuerzas culturales y tecnológicas. A diferencia de las generaciones anteriores, los jóvenes de hoy han crecido con un acceso sin precedentes a la información sobre salud. Priorizan el bienestar mental y físico y el 86% de la generación Z considera la salud mental un factor clave en su decisión de beber o no. Asimismo, la vida social se ha desplazado significativamente al espacio digital. Algo bueno tenía que tener. Las interacciones online, los videojuegos y las redes sociales son ahora formas primarias de conexión, y en estos entornos el alcohol no juega un papel tan central como en los bares o las fiestas tradicionales. Además, ha surgido un movimiento cultural conocido como Sober Curious, algo así como curiosidad sobria, que promueve un consumo consciente e intencionado, animando a la gente a cuestionarse por qué beben y a reducir o eliminar el alcohol para obtener beneficios de bienestar como un mejor sueño, mayor claridad mental y más energía. Esta transformación cultural está impulsando un mercado en auge de alternativas sin alcohol. Las cervezas sin alcohol, los licores de graduación cero y los mocktails, cócteles sin alcohol sofisticados, están ganando popularidad. Los bares sin alcohol y los eventos sobrios se están convirtiendo en algo habitual en muchas ciudades. Lo que estamos presenciando puede ser el comienzo de una disociación histórica entre la socialización y la intoxicación. Sin embargo, reducir el daño causado por el alcohol a nivel poblacional requiere más que cambios culturales individuales, exige políticas públicas eficaces. La OMS y otras organizaciones de salud pública creen que las políticas más efectivas se centran en reducir la asequibilidad, disponibilidad y atractivo del alcohol, es decir, aumentar los impuestos sobre las bebidas alcohólicas, una de las medidas más eficaces para reducir el consumo general y en particular el consumo excesivo entre los jóvenes y los bebedores de alto riesgo, restringir la disponibilidad. Esto incluye limitar las horas y los días de venta de alcohol y regular el número de los puntos de venta,
y prohibir o restringir la publicidad y el marketing del alcohol, ya que la exposición a la publicidad del alcohol está asociada con un inicio más temprano y un mayor consumo entre los jóvenes. La implementación de estas políticas a menudo se enfrenta a una fuerte oposición, en gran parte debido al inmenso peso económico de la industria del alcohol. Solo en Estados Unidos esta industria sostiene más de 4 millones de empleo y genera casi 70.000 millones de dólares en ingresos fiscales anuales. Este poder económico se traduce en una considerable influencia política y un intenso esfuerzo de lobby para resistir las regulaciones que podrían afectar a sus beneficios. El debate sobre el control del alcohol no es en realidad una cuestión científica o médica, ya que la evidencia sobre sus daños y las políticas efectivas para reducirlos es contundente. El verdadero problema es un conflicto político y económico entre los intereses de la salud pública y los de la poderosa industria del alcohol, algo que también vimos en el caso del azúcar. Este choque de intereses es la clave para entender por qué la implementación de medidas eficaces es un proceso tan lento y polémico, a pesar de las abrumadoras pruebas que hay contra el consumo del alcohol. La conclusión de este nuevo viaje que hemos hecho en vuestra compañía, Mentes Curiosas, no supone una llamada a la prohibición del alcohol, sino a que como sociedad cambiemos nuestra forma de verlo basándonos en lo que dice la ciencia. El cambio cultural que están liderando las generaciones más jóvenes que priorizan el bienestar y la conciencia sobre la intoxicación ofrece un modelo esperanzador. Este nuevo enfoque aboga por una cultura en la que el consumo de alcohol sea una elección consciente, no una expectativa social, donde se comprendan plenamente sus riesgos y donde la sobriedad no sea una excepción, sino una opción respetada y viable. ¿Y vosotros qué opináis del alcohol y sus efectos? ¿Creéis que debería prohibirse como si fuera una droga más? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, Mentes Curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.